En la opulenta sala de estar, bajo el brillo frío de un candelabro de cristal que parecía juzgar cada palabra, las dos hijas del millonario se reían. Sus sonrisas, afiladas y condescendientes, se clavaban en Elena. Estaban allí para anunciar algo, y la forma en que se miraban entre sí dejaba claro que disfrutaban cada segundo. Elena, dijo la mayor Sofía, su voz goteando un falso respeto. Hemos revisado los papeles. Lamentamos informarte que, legalmente, no eres nadie aquí. No tienes derecho a nada de la herencia de nuestro padre. La hermana menor, Valentina, añadió con un tono aún más despectivo. Eres una aprovechada. Siempre lo supimos. Nuestro padre era un hombre bueno pero ingenuo. Creer que tú, una don nadie, podrías ser parte de esta familia es ridículo. El abogado de la familia, un hombre mayor de rostro impasible, estaba de pie junto a ellas, sosteniendo unos documentos con una mano temblorosa. Los ojos de las hermanas brillaban con un triunfo apenas contenido, mientras Sofía extendía un papel hacia Elena. Mira esto. Este documento prueba que tu supuesto matrimonio con papá nunca fue válido. Un simple error administrativo, ya sabes. Lo encontramos hace poco. Qué conveniente, ¿no crees? La humillación era pública, intencionada. El abogado, que había visto muchas disputas familiares, parecía incómodo, pero no dijo nada. Elena, sin embargo, no mostró ni una pizca de la reacción que esperaban. No gritó, no lloró, no suplicó. Su rostro, normalmente cálido, se había vuelto una máscara de calma gélida. Sus ojos, antes llenos de una tristeza silenciosa por la reciente pérdida de su esposo, ahora prometían un infierno. La miraron fijamente, esperando que se desmoronara, que se rompiera. Pero Elena solo asintió lentamente, casi imperceptiblemente. Una pequeña sonrisa, apenas visible, se formó en sus labios mientras tomaba el documento de la mano de Sofía. El papel se sentía frío, una mentira impresa. La risa de las hermanas resonó en la sala, una melodía cruel de victoria. Pero Elena no las escuchaba de verdad. Su mente ya estaba en otro lugar, calculando, planeando. Deslizó el documento falsificado en su bolso, sin prisa, como si fuera un recibo sin importancia. Levantó la vista, sus ojos deteniéndose un instante en la expresión de triunfo de Sofía y Valentina. La pequeña sonrisa se hizo un poco más definida. Su padre me lo advirtió, susurró Elena, su voz tan baja que apenas se escuchó por encima de la risa de las hermanas. Ahora, la verdad saldrá a la luz. Las hermanas no la escucharon, o quizás no le dieron importancia. Estaban demasiado ocupadas saboreando su victoria. Ellas creyeron haber ganado la batalla. No sabían que acababan de declarar la guerra. Elena dio media vuelta, su espalda recta, y se retiró sin una palabra más. Dejó a las hermanas en su burbuja de triunfo, ajenas al terremoto que se avecinaba. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, un sonido casi inaudible que, sin embargo, marcó el inicio de algo grande. Parecía que todo estaba perdido para Elena, que la avaricia de estas dos mujeres había triunfado. Pero lo que no sabían es que el hombre al que habían creído engañar, su propio padre, había sido mucho más astuto de lo que imaginaban. Y Elena, la supuesta don nadie, no era de las que se rendían fácilmente. El juego apenas comenzaba. Antes de continuar, suscríbase al canal y díganos dónde nos está viendo en los comentarios. Para entender realmente lo que pasaba, tenemos que ir un poco más atrás, a la vida de Elena, antes de todo esto. Su historia comenzó en un pueblo pequeño y polvoriento, en las afueras de la capital. Era un lugar donde las casas eran humildes, con paredes de adobe y techos de teja roja.
y las calles de tierra se levantaban en pequeñas nubes con cada paso. El aire siempre olía a eucalipto, y el sonido de las campanas de la iglesia marcaba la rutina diaria, desde el amanecer hasta el anochecer. En ese pueblo, la comunidad lo era todo. Todos se conocían, se ayudaban en las cosechas y se sentaban juntos en la plaza por las tardes. La familia era el pilar de la vida, y Elena era la hija única de una madre soltera que trabajaba sin descanso en la fábrica de textiles del pueblo. Su madre, una mujer fuerte y silenciosa, le había enseñado el valor del trabajo duro y la dignidad. La relación entre ellas era de un amor profundo y de sacrificio mutuo. Una dependía de la otra para salir adelante, pero la ausencia de un padre siempre fue una herida abierta para Elena, un vacío que la sociedad del pueblo, aunque amable, no dejaba de señalar con miradas y susurros. Desde muy joven, Elena tuvo que trabajar para ayudar a su madre, vendiendo dulces en la plaza, después de la escuela, o ayudando en la casa de algún vecino. Su origen humilde y el estigma de ser hija ilegítima, en un entorno tan conservador, la obligaron a madurar rápido. Pero eso también encendió en ella una chispa, un deseo ardiente de superar esas circunstancias. Sus sueños eran simples pero poderosos. Quería escapar de la pobreza, darle a su madre una vida mejor, estudiar y demostrar su valía al mundo. No quería ser definida por su pasado, sino por lo que podía lograr. Y entonces, un día, el millonario apareció en el pueblo. No era un evento común. Él venía a supervisar una de sus propiedades rurales, una finca grande y un poco descuidada que había heredado. Era un hombre de mundo, con un aire sofisticado que contrastaba enormemente con la sencillez del lugar. Pero algo en Elena lo atrajo. Quizás fue su autenticidad, su inteligencia viva, que se notaba en la forma en que hacía preguntas, o su mirada curiosa y sin miedo. Lo que empezó como una conversación casual se convirtió en encuentros cada vez más frecuentes. Él, acostumbrado a la superficialidad de su propio círculo, encontró en Elena una honestidad refrescante. Al principio, él fue su mentor, animándola a leer, a aprender, a soñar más grande de lo que el pueblo le permitía. Le traía libros, le hablaba de arte, de negocios, de otros países. Poco a poco, esa relación evolucionó. Él, un hombre mucho mayor que ella, se enamoró de su espíritu. Y Elena, aunque consciente de la enorme diferencia de mundos, se sintió atraída por la seguridad y el conocimiento que él le ofrecía, por la promesa de una vida donde sus sueños podrían materializarse. Él le abrió las puertas a un universo completamente diferente, lejos de las calles de tierra y el olor a eucalipto. Pero el millonario no estaba solo en el mundo. Tenía 2 hijas de un matrimonio anterior, Sofía y Valentina, que ya eran adultas, y estaban acostumbradas al lujo y a la idea de que la herencia de su padre era solo suya. Desde el primer momento en que Elena entró en sus vidas, la vieron como una intrusa. Para ellas, Elena no era más que una cazafortunas, una amenaza a su posición y a su futuro. El germen del conflicto que habíamos visto en la sala de estar se sembró mucho antes, en el momento en que las hijas del millonario supieron que su padre había encontrado una nueva compañera, una mujer que no encajaba en su elitista visión del mundo. Ese desprecio inicial, alimentado por la avaricia y el resentimiento, crecería hasta convertirse en la guerra que estaban a punto de librar. Elena se mudó a la mansión del millonario, un lugar que para ella era majestuoso, pero para las hijas, Sofía y Valentina, era simplemente su hogar, su derecho. La presencia de Elena fue una invasión, algo fuera de lugar que rompía la armonía de su mundo de lujo. Desde el principio, las grietas emocionales comenzaron a formarse,
pequeñas fisuras que con el tiempo se harían más grandes e insalvables. Las primeras humillaciones eran sutiles, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera prestando atención. Un comentario despectivo sobre el vestido de Elena en una cena formal. Oh, qué interesante elección, Elena, tan campestre. O sobre sus modales en la mesa. En nuestra familia usamos el tenedor exterior para el pescado, querida. Eran indirectas constantes, diseñadas para hacerla sentir que no encajaba, que no era digna de estar allí. La ignoraban en reuniones sociales, hablaban por encima de ella como si no existiera, o la dejaban de lado en conversaciones sobre la historia familiar, haciéndola sentir invisible y, sobre todo, inferior. El millonario, en su intento de mediar, prometía a Elena que sus hijas la aceptarían con el tiempo, que solo necesitaban acostumbrarse a la idea. Ya verás, cariño, solo necesitan un poco de tiempo, le decía con una sonrisa. Pero ese tiempo nunca llegó. También le prometía que la protegería de ellas, que no permitiría que la trataran mal. Sin embargo, su poder, tan vasto en el mundo de los negocios, no alcanzaba a cambiar el resentimiento arraigado en el corazón de sus hijas. Era una promesa rota una y otra vez, un intento fallido de crear paz donde solo había animosidad. Las hijas eran maestras en la manipulación. Intentaban sembrar la discordia entre Elena y su padre, inventando pequeñas historias, exagerando malentendidos inocentes. Papá, Elena le dijo a la señorita García que tu colección de arte era de mal gusto. O, Elena nos preguntó si te habías vuelto senil por contratar a ese nuevo jardinero. Utilizaban su influencia social para aislar a Elena, difundiendo rumores entre sus amigos y conocidos de que era una revista, una interesada que solo buscaba el dinero de su padre. Poco a poco, Elena se encontró sin aliados en ese mundo, con la mayoría de la gente mirándola con desconfianza. Los momentos de injusticia se acumulaban. Cuando Elena, con su inteligencia natural y su deseo de aprender, intentaba aportar ideas en las conversaciones sobre los negocios familiares, era desestimada y ridiculizada. «Ay, Elena, por favor, los negocios no son para ti. Mejor ve a elegir las flores para la mesa», decía Sofía con una risita. Valentina añadía, «Sí, mi padre no necesita consejos de alguien que apenas sabe la diferencia entre una acción y un bono». A pesar de su capacidad y su agudeza, se le negaba cualquier reconocimiento o respeto, tratándola siempre como una advenediza. La salud del millonario comenzó a deteriorarse lentamente. Fue un proceso doloroso, y Elena se convirtió en su principal cuidadora. Pasaba horas a su lado, leyéndole, hablándole, asegurándose de que estuviera cómodo. Mientras tanto, sus hijas se ausentaban, ocupadas con sus propias vidas y lujos, o se mostraban indiferentes, haciendo visitas rápidas y superficiales. Era evidente para todos los empleados de la mansión quién realmente se preocupaba por el viejo. La última gota llegó con el testamento. El millonario, queriendo asegurar el futuro de Elena y reconocer el amor y la dedicación que ella le había brindado, le dejó una parte significativa de su fortuna. Esto enfureció a Sofía y Valentina. Para ellas, era la confirmación de sus peores temores, la prueba de que Elena había logrado su objetivo. En sus mentes, Elena había robado lo que por derecho les pertenecía. No podían aceptar que su padre hubiera elegido compartir su legado con una mujer que consideraban una extraña. El evento en la sala de estar, donde la humillaron públicamente con el documento falsificado, no fue un incidente aislado. Fue el clímax de años de abuso, desprecio y humillación. La respuesta brutal a esa última gota del testamento. Las hijas creían haber ganado.
que con un papel y unas cuantas palabras despectivas podrían borrar a Elena de la historia de su padre. No entendían que, al hacerlo, solo habían encendido una llama en Elena, una determinación forjada en años de lucha y dolor. Con la muerte del millonario, el ambiente en la mansión se volvió insoportable. Las hijas, sintiéndose dueñas absolutas, asumieron un control más directo, intentando borrar cualquier rastro de Elena de la vida de su padre, incluso después de su partida. Era como si su ausencia les diera permiso para desatar todo el rencor acumulado. Ya no había un mediador, nadie que pudiera interponerse entre su furia y la presencia de Elena. Las discusiones abiertas eran constantes. Ya no había velos. Hablaban sin tapujos sobre el testamento, sobre la supuesta invalidez de la relación de Elena con su padre. Nunca fue su esposa de verdad, solo una aventura de vejez, gritaba Sofía un día en el comedor, con la voz cargada de veneno. Valentina, con una sonrisa fría, la secundaba. Papá estaba débil. Ella se aprovechó. Es una cazafortunas. Siempre lo supimos. No les importaba quién escuchara, ni el dolor que sus palabras causaban. Querían que Elena se sintiera una intrusa, una impostora. Las hijas no se quedaron solo con las palabras. Utilizaron su extensa red de contactos para difundir rumores sobre Elena, dañando su reputación en los círculos sociales que antes habían sido tan inaccesibles para ella. De repente, las llamadas de cortesía dejaron de llegar. Las invitaciones a eventos se esfumaron. La prensa sensacionalista, siempre ávida de escándalos, empezó a interesarse por la historia. Titulares amarillistas aparecían en los periódicos, insinuando cosas, distorsionando la verdad. Elena se sentía bajo un microscopio, cada movimiento observado, cada gesto malinterpretado. El impacto no se limitó a ella. Su madre, en el pueblo, empezó a sufrir el acoso y el juicio de la sociedad. Los vecinos, antes amables, ahora la miraban con recelo, susurraban a sus espaldas. Los pocos amigos que Elena tenía del pueblo, aquellos que habían celebrado su ascenso, ahora la veían con preocupación, temerosos de la exposición pública y las graves acusaciones que se vertían sobre ella. Elena sentía una culpa profunda por arrastrar a su gente a ese torbellino de malicia. La postura de las hijas empeoró sin límites. Contrataron a un ejército de abogados, buscando cualquier resquicio legal para impugnar el testamento y despojar a Elena de su herencia. Se sentían intocables, protegidas por su riqueza y sus conexiones. Creían que el dinero podía comprarlo todo, incluso la verdad. Los documentos que Elena había guardado en su bolso, aquellos que supuestamente deslegitimaban su matrimonio, eran solo el principio de su ofensiva legal. Querían aplastarla, borrarla por completo. El peso del juicio social era abrumador. Elena sentía el estigma, la mirada de desaprobación de los empleados de la mansión, que antes la habían tratado con respeto, los susurros de los vecinos al pasar, las miradas que la evitaban en la calle. Se sentía acorralada, sola en un mundo que de repente se había vuelto hostil. La mansión, antes un refugio de amor junto a su esposo, se había convertido en una prisión dorada, llena de resentimiento y veneno. Elena llegó a un punto de quiebre. El sofocamiento emocional era inmenso. Sentía que todo por lo que había luchado, todo lo que había amado, estaba siendo arrancado de sus manos. Su dignidad estaba siendo pisoteada una y otra vez, y la injusticia se sentía abrumadora. Las lágrimas no venían fácilmente, pero la presión en su pecho era constante. Un nudo que no la dejaba respirar. Se preguntaba si su lucha valía la pena, si tendría la fuerza para seguir adelante contra un enemigo tan implacable. Pero en el fondo,
Una pequeña chispa de la Elena de antes, la que había salido de la pobreza, seguía ardiendo, prometiendo que no se rendiría. Una noche, incapaz de conciliar el sueño por la opresión que sentía, Elena se levantó y deambuló por la oficina de su difunto esposo. Las estanterías, aún llenas de sus libros y objetos personales, eran un santuario de su memoria. Empezó a revisar algunas de sus pertenencias, buscando quizás un consuelo, un recuerdo tangible de los días felices. Entre papeles viejos, cartas y documentos financieros, sus dedos tropezaron con algo inusual. Un pequeño diario de cuero, oculto detrás de una fila de libros de economía que su esposo rara vez tocaba. El corazón le dio un vuelco. Él siempre había sido un hombre de pocas palabras en lo personal, y la idea de que llevara un diario era sorprendente. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas hablaban de negocios, pero pronto la escritura de su esposo cambió, volviéndose más íntima, más personal. Las entradas detallaban su profundo amor por Elena, la alegría que ella había traído a su vida en sus últimos años. Leía cada palabra con una mezcla de dolor y alivio, sintiendo la presencia de su esposo de nuevo. Luego, la revelación devastadora. En varias entradas, el millonario expresaba su pesar por la frialdad de sus hijas hacia Elena. Describía cómo, incluso antes de su enfermedad, había notado los intentos de Valeria y Valentina por deslegitimar su matrimonio, por sembrar dudas sobre la validez de su unión. Una entrada en particular la dejó helada. Su esposo había escrito con una lucidez sorprendente como, previendo un conflicto por la herencia y conociendo la avaricia de sus hijas, había preparado un segundo testamento. No solo eso, sino que había reunido una serie de pruebas irrefutables de su matrimonio con Elena, incluyendo certificados originales y testimonios notariales que las hijas no podrían refutar. Lo más impactante fue que también había documentado meticulosamente los negocios ilícitos de sus hijas, pequeñas irregularidades que, sumadas, constituían un esquema de fraude bastante grande. Quería proteger a Elena y, al mismo tiempo, obligar a sus hijas a enfrentar la verdad de sus acciones. Al principio, Elena dudó si usar esta información. La idea de exponer a las hijas de su esposo, de llevar la guerra a un nivel tan personal, la perturbaba. Pero entonces, el recuerdo de la humillación pública, las sonrisas condescendientes, los titulares de los periódicos y la injusticia sufrida la invadieron. La calma gélida que había mostrado en la lectura del testamento se transformó en una determinación férrea. No era solo por ella, era por la verdad, por la memoria de su esposo, por todo lo que él había querido que ella tuviera. El diario mencionaba a un abogado de confianza del millonario, un hombre llamado Ricardo Solís, conocido por su reputación intachable y su discreción. Este abogado no había estado presente en la lectura del primer testamento, manipulado por las hijas. Era una oportunidad inesperada, un rayo de esperanza en la oscuridad. Mientras Elena procesaba esta información y planeaba su siguiente movimiento, las hijas intensificaron su campaña de difamación. Artículos pagados aparecieron en los periódicos, con fuentes cercanas a la familia, detallando la supuesta vida disoluta de Elena y su falta de moral. No contentas con eso, sus abogados solicitaron una orden de desalojo para Elena de la mansión, argumentando que ella no tenía ningún derecho legal a permanecer en la propiedad. Querían que se fuera, que desapareciera, como si nunca hubiera existido. Elena contactó a Ricardo Solís. La reunión fue tensa al principio. Él era un hombre serio y reservado. Pero cuando Elena le presentó el diario y las pruebas que su esposo había escondido, la expresión del abogado cambió.
Leyó con atención cada palabra. Examinó los documentos con lupa. Después de un largo silencio, levantó la vista. Con una mezcla de sorpresa y admiración, confirmó la validez de los documentos y, para el asombro de Elena, reveló que él mismo tenía en su poder una copia del Segundo Testamento, que el millonario le había entregado en secreto, con instrucciones precisas de no abrirlo a menos que las hijas intentaran despojar a Elena de su legítima herencia. Este era el momento. El ciclo de sufrimiento estaba a punto de romperse, y la narrativa estaba a punto de dar un giro completo. La noticia del Segundo Testamento y las pruebas de los negocios ilícitos de las hijas se filtró como un reguero de pólvora. El escándalo no tardó en estallar, monumental y devastador. La prensa, que antes había sido cómplice de las hijas en su campaña de desprestigio, ahora giraba su atención hacia ellas, publicando detalles escabrosos sobre sus manejos financieros y la manipulación del Primer Testamento. De repente, las sonrisas condescendientes se habían borrado de sus rostros, reemplazadas por la furia y el miedo. Para Elena, a pesar de la victoria inminente, el alivio no era total. Sentía una profunda tristeza. La pérdida de su esposo seguía siendo una herida abierta, y este conflicto familiar solo la hacía más dolorosa. Dudaba sobre el camino a seguir, el miedo a las represalias, a las consecuencias de haber expuesto la verdad. La carcomía por dentro. Era un costo alto, un precio que no había imaginado pagar por la justicia. En medio de todo, su madre fue su roca. Siempre había creído en su hija, y ahora, más que nunca, se convirtió en su mayor apoyo moral. Siempre supe que eras fuerte, mi niña, le decía, con la voz suave, pero llena de convicción. Ricardo Solís, el abogado de confianza del millonario, se transformó en su principal defensor legal. Trabajó incansablemente, día y noche, para limpiar el nombre de Elena y asegurar que la voluntad de su esposo se cumpliera. Él no buscaba fama, solo la justicia que su viejo amigo había deseado. Incluso algunos empleados de la mansión, que habían sido testigos silenciosos de la crueldad de las hijas durante años, ofrecieron testimonios anónimos, confirmando la versión de Elena. Sus palabras, aunque no públicas, reforzaron la narrativa de que Elena había sido la verdadera víctima. Las hijas, al verse acorraladas y expuestas, reaccionaron con una furia desmedida y una desesperación palpable. Intentaron desacreditar a Elena, al abogado Solís y a las pruebas presentadas. Acusaron a Elena de falsificar el diario, de manipular a Solís, de ser una mente maestra detrás de una gran conspiración. Pero sus intentos fueron fútiles. Su red de influencia, construida sobre el dinero y el miedo, comenzó a resquebrajarse. Amigos que antes les reían, las gracias ahora les daban la espalda. Socios comerciales se distanciaban, y los medios de comunicación, que antes controlaban, ahora las atacaban sin piedad. En un país donde la reputación y la imagen pública lo eran todo, el escándalo tuvo un impacto devastador en la vida social y profesional de las hijas. Se enfrentaron al ostracismo. Invitaciones a eventos exclusivos se dejaron de enviar. Llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Y sus nombres, antes sinónimo de poder y riqueza, ahora estaban manchados por la avaricia y el engaño. Fueron rechazadas por la misma sociedad que antes las había encumbrado. Psicológicamente, Elena experimentaba una mezcla compleja de alivio y agotamiento. La carga emocional de años de abuso, los susurros, las humillaciones, la lucha constante por la justicia la habían dejado exhausta. Pero también había una nueva fortaleza, una resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. Ya no era la joven tímida que había llegado al pueblo, ni la esposa asustada en la mansión.
era una mujer que había enfrentado la oscuridad y había encontrado su propia luz. Las hijas, por su parte, se vieron obligadas a enfrentar la cruda realidad de sus acciones y las consecuencias de su avaricia. Su mundo se desmoronaba a su alrededor, y esta vez no había dinero ni influencia que pudiera salvarlas. El espejo les devolvía una imagen que no podían soportar, la de dos mujeres que habían perdido todo por su propia codicia. Con el apoyo inquebrantable de su madre y la diligencia incansable del abogado Solís, Elena comenzó a reconstruir su vida, pieza por pieza. No fue un proceso fácil, pero cada paso la acercaba a la visión que su esposo había tenido para ella. Se enfocó en honrar la memoria de aquel hombre que había visto más allá de su origen humilde, que había creído en su potencial y que, incluso en la muerte, había velado por su bienestar. Utilizaría su herencia no para acumular más riqueza, sino para causas benéficas, tal como él lo hubiera deseado y como siempre le había enseñado. Era su manera de mantener viva la esencia de su amor y su legado. Mientras Elena se levantaba de las cenizas, las hijas del millonario enfrentaban un juicio público y legal que las despojaba de todo. ¿Sabes? El Segundo Testamento, meticulosamente preparado por su padre y ahora validado por las autoridades, demostró ser inexpugnable. No solo confirmaba la legitimidad del matrimonio de Elena, sino que también revelaba las intrincadas redes de negocios ilícitos en las que las hermanas se habían involucrado, utilizando los recursos de la empresa familiar para su propio beneficio. Las pruebas eran irrefutables y las consecuencias devastadoras. Perdieron gran parte de su herencia, sus activos fueron congelados y su reputación, antes impoluta, quedó pulverizada. La sociedad que las había idolatrado por su dinero, ahora las despreciaba por su avaricia y su mezquindad. La justicia poética se había completado de la forma más amarga para ellas. Las mismas hijas que una vez despreciaron a Elena por su origen humilde, que la llamaron nadie y aprovechada, ahora se encontraban en una posición de vulnerabilidad y vergüenza pública mucho mayor de la que jamás habían imaginado. La verdad, esa fuerza imparable que Elena había prometido desenterrar, las había despojado de su poder, su orgullo y, en última instancia, de su libertad. La ironía era palpable. De ser las dueñas del mundo, pasaron a ser figuras de escarnio, con el peso de sus acciones aplastándolas. Elena, sin embargo, no se regodeó en su caída. En lugar de buscar venganza, optó por la redención y el cumplimiento de la verdadera voluntad de su esposo. Utilizó su parte de la herencia para establecer una fundación en nombre de él, una institución dedicada a apoyar a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos, brindándoles las oportunidades que a ella misma le habían negado por tanto tiempo. Becas, mentorías, talleres de desarrollo personal y profesional. Todo diseñado para que otros pudieran soñar en grande, tal como ella lo había hecho. En ese nuevo propósito, Elena encontró una paz duradera y una realización profunda. La mansión, antes escenario de dolor y humillación, se convirtió en la sede de la fundación, un lugar donde el legado de su esposo y su propio espíritu de resiliencia florecían. Su historia se transformó en un testimonio viviente de cómo la verdad siempre encuentra su camino, de que la integridad puede prevalecer sobre la codicia y de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. La vida de Elena, que comenzó entre la humildad de un pueblo y las sombras de la adversidad, terminó siendo un faro de esperanza, demostrando que no importan las etiquetas que otros te pongan. Lo que realmente importa es quién elige ser. Su jornada fue un recordatorio poderoso
de que incluso en los momentos más oscuros, la fortaleza del espíritu humano puede brillar con una luz inquebrantable, transformando el dolor en propósito y la injusticia en un catalizador para el bien.